Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad.
Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno podernos reunir nuevamente a través de estos medios, estando con toda y plena confianza de que el Señor también está en medio de nosotros, no solamente aquí, sino también en sus hogares, trabajando en nosotros la obra que ha comenzado para perfeccionarla, para hacernos completos en Él, como hemos estado realizando las pasadas semanas. Continuamos hoy con el Evangelio de Juan y esta visita, ¿verdad?, a la palabra, a este libro, a este Evangelio, a través de los Yo Soy, que nos arroja luz acerca de la intención de Juan. Ya para la próxima semana vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios vista a través de los otros enunciados que tiene el Evangelio, tanto como los milagros en sí, las maravillas, así también como aquellos enunciados que dice esto se cumplió, esto ocurrió para que se cumpliese. Hoy vamos a estar observando dos más de las declaraciones de Cristo acerca de los yo soy. Así que le voy a pedir que me acompañe en el libro de Juan. Busque en el capítulo 11, si mal no recuerdo. Ahora le digo con plena certeza. Perdón, capítulo 14. No, el 11, estaba en lo cierto. Capítulo 11. Y vamos a estar observando y hablando acerca de Jesús como la resurrección y la vida. Dice, estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y su hermana Marta. María, quien fue quien ungió al Señor con perfume y secó sus pies con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Entonces las hermanas enviaron un mensaje a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Pero cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, pero cuando supo que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después de esto dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos te buscaban para apedrearte y vas a regresar allá. Jesús le contestó, no tiene el día 12 horas. Si alguien camina de día no tropieza porque la luz está con él. Pero si alguien camina de noche tropezará porque la luz no está con él. Después de esto agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero se levantará. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme sanará. Jesús hablaba de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba de su sueño y del reposo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y me alegro de que ustedes no hayan estado allí para que puedan creer. Pero vamos donde él. Entonces Tomás Dídimo dijo a sus amigos y a los discípulos, vayamos nosotros también para morir con él. Este es el preámbulo, este es el escenario que tenemos previo a la declaración de Jesucristo. Lázaro, que es un hombre a quien Jesús conocía y amaba, un amigo, podemos decir, cercano, una familia donde Jesús podía utilizar su casa como hospedaje, podía pernoctar con ellos, podía sentarse a la mesa, podía compartir con ellos.
Esta familia es conocida no solamente por la amistad que Jesús tiene con ellos, sino también porque María unge los pies de Jesús y los enjuga con sus cabellos, los seca. También podemos recordar cómo Marta y María reciben una enseñanza del Señor cuando una se queda afanada con los quehaceres del hogar, tras otra se sienta a sus pies. Así es que tenemos esta mención rápida de Juan, porque Juan está sobreentendiendo que el lector conoce ya de antemano quién es esta familia. Pero fíjese cómo se dirige las hermanas a Jesús acerca de Lázaro. Aquel a quien tú amas está enfermo. La palabra amar para nosotros es una sola, pero en el original son varias palabras las que se refieren a amor. Está el amor ágape, está el amor filial y está el amor eros. El amor filial es el amor que se siente hacia la familia, el filia, la familia. Así es que cuando leemos en el original dice, aquel a quien tú fileo. Es casi un hermano para Jesús. Esa es la relación que existe entre Lázaro y Jesús. Así es que nosotros tendríamos que preguntarnos por qué razón Cristo se queda 2 días más. Si la situación es urgente y las hermanas, sabiendo que Jesús es un hombre ocupado y sabiendo la tarea que Jesús tiene, lo mandan a llamar para decirle, aquel a quien tú amas está enfermo. Ciertamente es una situación de gravedad y Cristo conoce cuál es la situación de Lázaro, porque Él todo lo ve y todo lo conoce. Fíjese cómo este atributo de Dios todopoderoso, de Dios todo conocedor, de Dios omnisciente, es presentada a través de Cristo en este momento cuando los discípulos ignoran a qué se refiere Jesús cuando dice Lázaro duerme, y ellos piensan que está reposando, que está descansando y que ese sueño le va a hacer recobrar ánimo. Jesús dice no, ya murió. Cristo todo lo ve y todo lo conoce, y ahí está demostrando uno de los atributos de Dios. Así es que cuando Él decide subir nuevamente a Judea, los discípulos están un poco contrariados porque saben y entienden que ya Cristo no es bien visto y que lo están buscando para matarle. Esto coloca a Jesús en una posición en la que Él ha estado rehuyendo. Fíjese, anteriormente a este evento, Cristo decía, todavía no ha llegado mi hora, pero posiblemente con el pleno conocimiento que le había dado el Padre, ya sabía que su hora estaba cerca. Así es que sube a Judea, que está cerca de Jerusalén, no solamente porque entiende que su hora está cerca, sino porque este evento importante va a marcar el corazón de la multitud. Es una oportunidad que no puede ser desaprovechada, y así el Señor lo sabe. En este momento Jesús termina con la confusión de los discípulos, le dice, Lázaro está muerto y necesitamos ir a despertarle. Literalmente el término es salvarlo, utilizado en el Viejo Testamento como la liberación física. Y dice, me alegran que ustedes no hayan estado allí. Jesús afirma que el levantamiento de Lázaro no es debido a la amistad y al amor que siente por él, ni siquiera va a realizarlo por el dolor que sienten sus amigas, casi hermanas, Marta y María, sino para fortalecer la fe de los que caminan con él, de los que le siguen, y para demostrarle a la multitud que ha de estar allí que él es el Hijo de Dios. El testimonio de Lázaro servirá
como un anuncio a todos los que allí estén de quién es Jesús, cuál es su identidad y que en Dios Él es todopoderoso. Amén. Así que cuando escuchamos, ¿verdad? Vemos ya en el capítulo 11, verso 17, dice, cuando llegó Jesús, se dio cuenta de que Lázaro tenía 4 días de estar en la tumba. Betania, que quedaba cerca de Jerusalén, como a 4 kilómetros de distancia, es el lugar donde ellos se encuentran. Así es que dice que muchos judíos habían venido donde Marta y María 4 días después de haber sido enterrado para consolarlas por su hermano. Marta supo que venía Jesús y salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Esto habla mucho acerca, ¿verdad?, de las personalidades de ellas dos. Marta, cuando supo que Jesús venía, ¿verdad?, sale y dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora asimismo sé que cualquier cosa que pidas, mire la fe, aunque desconoce qué es lo que va a ocurrir, aunque no tiene idea de cómo el Señor va a resolver este asunto, dice, ahora sé que cualquier cosa que le pidas a Dios te la dará. Ella no entiende, no sabe, no tiene el conocimiento de cómo es que Dios va a resolver este asunto, pero tiene plena fe y confianza en que Jesús es escuchado por el Padre y que cualquier cosa que pidiera al Padre en su nombre, se la dará. Jesús le dijo, tu hermano se levantará de nuevo. Y mire este detalle porque nos habla de qué conversaciones tenía Jesús cuando estaba en la casa de Lázaro, Marta y María. De qué cosas ellos hablaban y que Jesús había aprovechado el tiempo también para conversar con sus amigos. Le dice, Marta le dijo, yo sé que se levantará nuevamente en la resurrección, el día final. Entonces aquí aparece la gran declaración de Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. ¿Tú crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Tanto la declaración de Jesús como la declaración de ella son poderosas, porque esta familia creía en Jesús. Y así como creía en Jesús, también Dios los va a utilizar para dejar un mensaje claro. No hay otro Dios sino el Hijo del Hombre que estaba en medio de ellos. Así es que la realidad del mundo y de nuestra vida es que nosotros nacemos para que en cualquier momento la vida termine. La vida es breve sobre este mundo. Cuando Job lo escuchamos, dice en el capítulo 14, verso 1 y 2, dice Job, el hombre nacido de mujer de días cortos es, y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. Así es que lo que dice Job también es acompañado con lo que dice Moisés en uno de los salmos. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. O sea, la vida es breve. Pero ¿cómo nosotros vamos a utilizar esa vida? Cuando nosotros observamos la situación de Marta y María, dos mujeres que dependían en el siglo I de lo que su hermano pudiese trabajar, pudiese realizar. Posiblemente era una familia prominente en Betania, pero dos mujeres solas implicaba mucho mayor trabajo. No necesariamente esto haya sido una de las circunstancias que Jesús tomó en cuenta, pero sí implicaba que por el amor que sentía por ellas, esto pudiese moverlo, Jesús como hombre,
para que realizase algún milagro. Pero por encima de eso está la oportunidad de hacer la voluntad del Padre para que todo el mundo conociese quién era el Hijo del Hombre. Amén. La verdad maravillosa es que la muerte aquí, como Cristo se está presentando, no tiene por qué ser el final de los sueños y de las esperanzas del hombre. Todos los creyentes pueden enfrentarla con alegre anticipación, porque si conocen el lugar hacia donde van y conocen quién es su Señor, este temor ansioso que calcome al hombre por dentro no tiene por qué gobernar nuestra vida, porque ya sabemos quién es el camino y hacia dónde vamos. Como Él prometió a sus seguidores: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto anticipa lo que habría de ocurrir en no mucho tiempo de este evento en adelante. Jesucristo ha prometido vida eterna, porque Él va a poner su vida para volverla a tomar. Él es el primogénito de entre los muertos, como dice el libro de Apocalipsis. Así es que Él tiene completa autoridad sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Desde el momento en que Cristo... Y esto lo vemos también a Jesús hablándole a Juan el Bautista: díganle a Juan que los muertos resucitan. No tiene autoridad la muerte, y ya el sepulcro no tiene aguijón. Amén. Así es que la muerte marca el inicio de la verdadera vida de aquellos que están en Cristo Jesús, y una perfección gloriosa y una comunión completa con el Dios Todopoderoso en el lugar que Él nos ha prometido que haría para nosotros en la eternidad. Así que la resurrección de Lázaro demuestra vívidamente su poder a toda una multitud de dolientes que habían estado allí para acompañar a sus hermanas. El milagro se tiende como un puente entre su ministerio público y a la nación, y su ministerio privado con los discípulos en preparación para su partida. Así que este milagro fortalece la fe de los discípulos y aporta una evidencia inimaginable en las mentes de esas personas. Este hombre es el Hijo de Dios. Esto no es solamente una declaración, es evidencia. Imagínese a Lázaro, luego de haber estado metido en la cueva, en la tumba, por 4 días, caminando en medio de las calles de Betania, cenando con sus amigos, ofreciendo un discurso acerca de lo que el Señor había hecho con él. Su vida completa, su presencia, ni siquiera tendría que hablar, su presencia en medio de sus compueblanos ya era evidencia de quién Jesús es. Y esa declaración de Cristo sobre yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no hace falta una resucitación, porque la vida que Él nos asegura no es esta vida terrenal. Aunque estemos muertos en este mundo, viviremos eternamente con Él. Así es que desde la perspectiva humana, aquellas personas que estaban allí, los dolientes que habían ido a llorar, y esto lo podemos entender porque al 4.º día, porque el duelo judío abarca aproximadamente algunas semanas, específicamente creo que son como 30 días. La primera semana es la más complicada, por eso es que la familia y los amigos y los que están alrededor van al 4.º día no para enterrar a Lázaro. Ya Lázaro fue enterrado el primer día, ¿ok?
Pero al partir del cuarto día, la familia, los amigos, los cercanos se van reuniendo con la familia para acompañarlos, porque este proceso de duelo en la primera semana es la más dura. Así es que la costumbre de enterrar era el primer día, pero a través de toda la semana y de ese periodo comenzaba el duelo de 30 días, y los primeros 7 días del duelo eran los más intensos, los más difíciles, así que la familia era acompañada. Las palabras de las hermanas no son para recriminarle al Señor, sino en medio de su dolor decir: yo hubiese deseado que estuvieses aquí, que nos acompañaras, para no perder a nuestro hermano. Así que Jesús dice: tu hermano resucitará. Cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, esta es la quinta de las 7 afirmaciones del Señor de los yo soy. El enfoque de Marta estaba en el final de los tiempos, como Él le había enseñado, pero Cristo, ¿verdad?, dice que la muerte hoy, en este momento, no es obstáculo para Él. Que la muerte hoy, ahora, no tiene por qué servir de escollo, porque en Él está todo el poder y la deidad. Jesucristo levantará de los muertos en la resurrección final, sí, pero hoy con todo el poder puede resucitar de entre los muertos, si es su voluntad, para glorificar al Padre. Amén. Por eso, cuando Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, enseña 2 verdades separadas, aunque estén relacionadas. El que cree en Jesús, aunque esté muerto físicamente, vivirá, porque Él lo levantará en el día postrero. Y como todo aquel que vive y cree en Él tiene vida eterna, no morirá la muerte espiritual, sino que estará en muerte física, pero una vida que no se puede extinguir en el cielo. Ahora, lo segundo sería que quien confíe en el Señor debe decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aunque yo salga de este cuerpo y de esta vida terrenal, la muerte no tuvo poder sobre mí, porque eventualmente, luego de cerrar los ojos aquí, yo los abriré en el cielo. Así es que no es solamente nuestra partida de este lugar, sino que también en Él la vida eterna está asegurada. No es solamente que partimos de este lugar y que cerramos los ojos. Él puede devolvernos la vida, en este mundo terrenal, pero si no es así, nos asegura la vida en el cielo. Así es que esta declaración de Jesús viene cargada, encerrada en un momento sumamente especial. Jesús llora con los demás. El verbo llorar dice que es como una palabra que se refiere en el Nuevo Testamento, no muchas veces utilizada, es un contraste como de gemir, sino de romper en llanto silencioso. Es diferente con los dolientes. Jesús no llora, no grita, sino gime. Las lágrimas de Jesús, ¿verdad?, nos hablan de su amor por Lázaro, su pena por los efectos mortales de esta vida pecaminosa, de los incesantes momentos de tristeza, de frustración, pero también nos habla de cómo aquellas personas que estaban allí estaban llorando como quien no tiene esperanza. Aquellas personas que estaban en aquel lugar llorando, experimentando dolor, experimentando un quebranto como si no hubiese esperanza. Así es que Cristo dice que en Él es
quien hace todas las cosas posibles. Así es, durante su ministerio, el Señor Jesucristo hizo muchas afirmaciones acerca de sí mismo, pero esta parece ser una de las más poderosas porque no solamente se está relacionando con algún evento de la cultura, Él está diciendo que tiene poder sobre todas las cosas con esta afirmación. Ya lo vimos teniendo autoridad sobre los vientos, lo vimos teniendo autoridad sobre los demonios, lo vimos teniendo autoridad sobre el cuerpo físico, sobre las enfermedades, lo vimos teniendo autoridad, sobre las fiestas y las instituciones. Ahora, ¿qué queda? Para el ser humano de esta época no podían entender ni comprender, ni mucho menos tener ningún artefacto científico que ayudara a traer a alguien de las fauces de la muerte. Cristo está diciendo: aquello que tú identificas como lo más poderoso, yo tengo autoridad sobre él. Y nadie podía hacer eso sino solamente Dios. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, dice Juan capítulo 10. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeréis. Mas si yo hago lo que el Padre pide de mí, aunque no creéis en mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta declaración afirma y cierra diciendo: todo lo que el Padre me ha llamado a hacer, yo lo he hecho porque sus obras son las mías. Y lo que yo hago es en su nombre. Así es que Él se está presentando aquí como el único unigénito Hijo de Dios. Es maravillosa declaración. Obviamente usted conoce lo que ocurre después. Luego de Jesús haber llorado, se acerca, llama a Lázaro, y Lázaro, luego de 4 días, sale de la tumba, le quitan las vendas, lo dejan ir, y todas las personas, la multitud que está allí, es testigo de lo que Jesús hizo en ese día, para testimonio del Padre. Y Jesús en este momento es, fuera de toda duda, para todos los que están observando, Hijo del único Dios de Israel. Si nos adelantamos al capítulo 15 del libro de Juan, vamos a ver a Cristo diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y de todas, hermanos, tengo que confesar, esta es mi favorita. Dice en el capítulo 15 del verso 1 al 6, y vamos a ver en qué contexto Jesús dice esto: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta es la noche anterior a la muerte de Jesús. Y esta declaración se da en medio de un ambiente cercano, únicamente con los 12. Jesús tratando de alentar a los discípulos, porque ya les había dicho que habría de ir al martirio, que habría de ir a la cruz, que habría de sufrir la muerte, pero que al tercer día resucitaría. Así que los discípulos están un poco entristecidos, un poco cargados,
turbados, porque cuando el Señor dice no tengas miedo, es porque ya tienes miedo. No se turbe tu corazón, es porque ya estás turbado. No tengas temor, es porque ya el temor está rondando tu mente. Así es que en este momento solamente están los 11, excepto Judas, en el aposento alto, porque ya salió luego de haber cenado con el maestro. Y en este aposento alto donde dos de los discípulos prepararon la cena para celebrar dentro de las festividades de la Pascua, aunque la cruz con toda su carga representaba un reto para el Señor y la separación del Padre que era inminente, el cargar con los pecados de toda la humanidad, el enfoque de Cristo no estaba sobre sí mismo, sino que su ocupación iba dirigida hacia los discípulos y esta situación terrible por las que ellos habrían de pasar. En lugar de preocuparse por sí mismo, como lo había sugerido Pedro anteriormente, Señor, que nada de esto te acontezca. Recuerda esas palabras de Pedro. El Señor se preocupa por los discípulos cuyo mundo iba a ser zarandeado y transformado en unas pocas horas. Ya estaban confundidos, ya estaban heridos, ya estaban angustiados, ya estaban entristecidos por la pérdida inminente del maestro, y como no habían atravesado por una situación similar, el maestro está tratando de alentar su corazón. Como él pronto se iría y ellos estarían en confusión y llorarían por algún tiempo, el maestro busca consolarlos debido a su amor perfecto. Fíjese que Juan dice, y aquellos a quienes amó, los amó hasta el fin. Uno de los escenarios más hermosos que demuestra cuánto amor sentía Jesús hacia los discípulos. Los primeros 14 versículos establecen que el fundamento de este consuelo, no solamente para los discípulos reunidos allí en el aposento, sino también para todos los creyentes a quienes alcanza este evangelio. El consuelo viene de confiar en la presencia, en la preparación, en la proclamación, en la persona, en el poder y en la promesa de Jesucristo. O sea, si Dios es fiel y su fidelidad habla en todas las cosas que Él ha realizado en medio de nosotros, entonces esto que Él nos ha anunciado es verdad. Ciertamente Él habrá de morir en una cruz, en el Calvario. Ciertamente habrá de ser apresado, pero también nos ha prometido que al tercer día resucitará. Así ellos usted imagine solamente el escenario. Ya habían visto a Lázaro salir de medio de la muerte. Así, de esta manera, Cristo les amplía a ellos el panorama. Le pasa la página y dice, posiblemente ustedes tengan temor. Ciertamente van a estar entristecidos, pero recuerden mis promesas. Esa confianza, esa proclamación, esa presencia y esa perseverancia en creer y estar conectados a la verdad de Jesucristo y a sus promesas hace que Jesús prepare para lo que ha de venir a los discípulos. Así que cuando dice no se turbe vuestro corazón, es porque indudablemente ya estaban turbados, pero la promesa debe ser ancla del alma para los discípulos en este momento. Cuando Jesús, conociendo el corazón de los discípulos, entiende su preocupación y sus confusiones, Él siempre se muestra compasivo porque entiende que los discípulos no han vivido una experiencia como esta previamente. Muchos israelitas pensaban que el estar conectado con Dios significaba participar de los ritos, que estar
conectado con Dios y que la fidelidad de Dios se iba a dar en la medida en la que ellos realizaran las obras, cumplieran sus ritos, pero aquí Dios a través de Jesús les está mostrando todo lo contrario. El que yo permanezca con ustedes no depende de lo que ustedes puedan hacer, ni siquiera de cómo se sientan, ni de cuánta confianza puedan tener. Depende absolutamente de mí. Él es el fiel, Él es el verdadero, es Él quien no falla, por lo tanto nos asegura a nosotros que todas las cosas Él las habría de cumplir. Y esto es lo que encierra esta declaración. Esta es la sexta declaración de los yo soy de Jesús. Fíjese que los discípulos no tienen control en muchas ocasiones de las cosas que sienten, de las cosas que dicen, en algunas ocasiones de las cosas que piensan. Sin embargo, el maestro no los elimina, no los descarta. Ustedes van a tener opciones, pero cuando el maestro les comunica cada una de estas verdades es para asegurarse que en un futuro ellos van a comprender y van a realizar la tarea que el Señor les ha encomendado. Mientras los discípulos están atravesando por esta situación, Él se encarga de darle las enseñanzas más importantes para este momento. Así es que Jesús les consuela porque ellos saben que la separación está cerca, pero les asegura, número uno, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué ustedes han estado buscando por todos estos años? Una vereda por la cual seguir hacia la verdad. Un camino que los conduzca al Padre. Una verdad que los ancle. Y una vida que no pueda ser arrebatada. Así es que todo cuanto el hombre ha estado buscando está encerrado en Cristo Jesús. Está contenido, mejor dicho, está contenido en Cristo Jesús. Para consolarles, les está diciendo, viene una separación, pero permanezcan en mí. Yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, esta separación, iglesia, es por poco tiempo. Se acercan los días en que nosotros podamos decir, ahí viene nuestro maestro. Nuestra redención está cerca, como recién predicaba la pastora Sandra. Nuestra redención se ha acercado. La separación que estamos a punto de vivir no será por mucho tiempo, porque voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cómo podemos llegar hasta allí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Cuando Cristo hace esta declaración, rescata el corazón de los discípulos, los arranca, les da del dolor y de la incertidumbre, les asegura que tendrán un lugar donde ir a morar con Él. Por lo tanto, calman los vientos tempestuosos dentro de ellos, que lleva su barca de aquí para allá, asegurándole, es por poco tiempo, me van a ver dentro de poco y nos regocijaremos y estarán ustedes donde yo también esté. La casa del Padre no es otra cosa que otro nombre para el cielo, descrito de varias maneras. Pero mira cómo el Señor lo utiliza en el libro de Apocalipsis cuando usted lo lee de manera maravillosa. Usted vaya al libro de Apocalipsis y vea la promesa del Señor y cómo Él dice en el capítulo 19 acerca de ese lugar que Él ha prometido. Y con esto cerramos, mis amados hermanos. Todo cuanto es valioso en la tierra, en el cielo es solo material de construcción. Oro, perlas, plata, piedras preciosas, diamantes, rubíes, material de construcción, calles pavimentadas con oro, puertas
de perla, mares de cristal, solamente material de construcción. ¿Qué nos quiere decir el maestro con esto? En el cielo tú eres el valioso. En el cielo ni siquiera hay necesidad de templo, porque Él lo llena todo en todo. Y allí estaremos nosotros para declarar por la eternidad: Hosana, el que ha venido en el nombre del Señor. Estudie bien y compare lo que dice ese libro de Apocalipsis y véalo a la luz de la perspectiva de lo que Cristo les prometió a los discípulos. Voy a prepararte una morada, un lugar donde estemos conectados con el Padre por la eternidad, y allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Dios les bendiga, mis hermanos. Les espero en el próximo martes para estar nuevamente aquí hablando acerca del Evangelio de Juan. Dios les bendiga.